Hola, mi nombre es María Eugenia Charta, les voy a hablar de síndrome metabólico. Como no puedo estar para darle las clases en forma presencial, les dejo mi dirección de mail, así que ante cualquier inquietud se comunica. Primero les doy una lista de los puntos que vamos a tratar con respecto a síndrome metabólico, desde definición hasta su tratamiento y puntos claves. Quiero que le presten atención en las próximas diapositivas a los aspectos en referencia a prevalencia y a relevancia. Siempre que empiezan a ver un tema nuevo, a estudiar un tema nuevo, es importante que le presten atención a cuál es la prevalencia de esa enfermedad en el área donde uno se desarrolla profesionalmente, porque eso nos lleva a saber con qué frecuencia nos vamos a encontrar con esa patología. Y la relevancia en el sentido de fijarse cómo va a repercutir en la morbimortalidad del paciente esta enfermedad que estamos evaluando. Por ejemplo, un resfrío común es una enfermedad muy prevalente, pero no tiene tanta relevancia en cuanto a los efectos que va a tener en el paciente en su morbimortalidad a largo plazo. Y por ejemplo, el cáncer de páncreas tiene una mucho menor prevalencia, pero el pronóstico de ese paciente y su morbimortalidad es mucho mayor. Acá nos estamos enfrentando con el síndrome metabólico a un grupo de factores de riesgo cardiovasculares que nos llevan a tener un muy mal pronóstico, una alta relevancia en cuanto a sus complicaciones y a su morbimortalidad y, como vamos a ver, muy prevalente. La definición de síndrome metabólico es la de una asociación de factores de riesgo cardiovasculares que en su fisiopatología se mezclan el aumento de la grasa visceral y la insulinoresistencia relacionada a esto. Para hablar del síndrome metabólico puede haber distintos aspectos: trastorno de los lípidos. No es una dislipemia cualquiera la que tenemos en estos pacientes, más específicamente es un marcado aumento de los triglicéridos. El aumento del colesterol no es tan notorio, el aumento del colesterol LDL es moderado, pero estas LDL son partículas con la característica de ser pequeñas y densas, y estos pacientes en general tienen el colesterol HDL disminuido o bajo. Hay trastornos en el manejo de la glicemia, desde paciente en riesgo de desarrollar diabetes o prediabetes, tolerancia alterada a la glucosa, glucosa en ayunas alteradas, hasta una diabetes ya manifiesta, incluso ya con tratamiento o con múltiples tratamientos. Hay obesidad central, hay hipertensión arterial. Todo esto repercute en que son pacientes que están con un estado protrombótico y proinflamatorio, pero todos estos procesos pueden estar en forma conjunta o en diferentes combinaciones, algunos de ellos presentes y otros no, y pueden presentarse todos juntos o ir apareciendo secuencialmente a lo largo de la vida del paciente. Cuando yo les hacía referencia a prevalencia, fíjense que en la Argentina la prevalencia estimada es alrededor del 28%, lo cual es un porcentaje muy alto de la población. A nivel mundial, la Federación Internacional de Diabetes habla de que un cuarto de la población mundial tiene síndrome metabólico. Esa prevalencia es muy variable según la literatura, desde un 10 hasta un 84%, dependiendo de si la zona evaluada o el área evaluada en el trabajo que uno lee o que ha presentado tiene población más vale longeva o gente joven, si hay más hombres o hay más mujeres, si se evalúa más zona rural o ciudades, qué criterios diagnósticos se utilizaron, si es un trabajo reciente con los criterios más actuales o si son trabajos más viejos donde se usaban criterios previos. Entonces, no está claro el porcentaje exacto de la prevalencia en la población, pero sí que es muy alto, que va aumentando con el correr de los años, que es más frecuente en mujeres y que la prevalencia a nivel mundial es creciente y como ustedes se pueden imaginar, esto está relacionado a que cada vez tenemos más obesidad y se habla de pandemias gemelas o de epidemias gemelas, que a mayor porcentaje de obesidad cada vez hay más diabetes y van de la mano, van aumentando proporcionalmente, también cada vez hay más hipertensión. Y si ustedes pueden ver en este mapa acá en la parte inferior derecha de la diapositiva, un estudio hecho hace no mucho tiempo atrás en la Universidad de Stanford, se evaluó cuál es la cantidad de pasos diarios de la población general y fíjense cómo es muy inferior a lo que deberíamos estar haciendo. La mayor parte del mundo anda entre 3.500 y 4.000 o 4.500 pasos al día en general, lo cual hace que estemos más sedentarios de lo que tendríamos que estar y estas enfermedades van apareciendo con cada vez mayor prevalencia.
¿Cuál es la relevancia del síndrome metabólico? ¿Por qué tiene importancia detectar a los pacientes que tienen este problema? Todos los pacientes con síndrome metabólico tienen mucho más posibilidades de tener cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares y al tener estos eventos, más posibilidades que las personas que no tienen síndrome metabólico de fallecer por esta causa. Una pequeña aclaración con respecto a la fisiopatología. No todo paciente que se alimenta mal o que hace menos ejercicio del que tiene que hacer llega a la obesidad. Hay claramente una base genética en el proceso y mecanismos también epigenéticos y factores ambientales que llevan a un paciente que tenga obesidad, obesidad centroabdominal o visceral, donde ese tejido adiposo no es meramente un tejido de relleno, es un tejido muy activo con secreción de muchísimas sustancias que de una manera u otra van repercutiendo en la insulinoresistencia y en la génesis o predisposición al síndrome metabólico. El tejido adiposo libera citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y otros, que ya per se contribuyen a una dislipemia heterogénica y a una inflamación sistémica y a la insulinoresistencia, pero a su vez ese tejido adiposo hipertrófico aumenta la liberación de ácidos grasos que al ir a músculo esquelético, a páncreas y a hígado, generan respectivamente en estos tejidos, en hígado un aumento de la gluconeogénesis, en páncreas una disminución de la secreción de insulina por lipotoxicidad, en el músculo esquelético una disminución de la captación de glucosa y un aumento de la inflamación, todos factores que repercuten sobre la insulinoresistencia. Aspectos históricos, no sé si les va a interesar, a mí sí me resulta muy interesante y más todavía haber encontrado el artículo original de lo que les voy a mencionar acá. Nada de esto le vamos a preguntar en el examen, solo es para darles una perspectiva de cómo la primera vez que se hizo mención al síndrome metabólico fue en 1923, el doctor Kaelin. Y recién en 1965 un médico español, el doctor Abogaro, dijo, a ver, que se presenten simultáneamente estas enfermedades me parece que aumenta el riesgo cardiovascular. Y finalmente recién en 1988 el doctor Gerald Riven postuló la posibilidad del síndrome X, lo llamó inicialmente, ahora se le llama síndrome metabólico, y desde ese momento, de 1988 hasta el 2009, surgieron un montón de posibles y diferentes definiciones y criterios diagnósticos y tratar de evaluar qué jerarquía tenía para la salud de nuestros pacientes este síndrome, pero piensen que la primer mención con respecto a la diabetes en la literatura se cree que es del año 1500 antes de Cristo, en papiros. En 1921 ya teníamos la insulina, el doctor Banting y Best empezaron a utilizar la insulina para el tratamiento de los pacientes, entonces es una enfermedad nuevita, nuevita al síndrome metabólico. Pero si nos ponemos a pensar no en cuándo fue mencionada por primera vez o cuándo se definió o cuándo llegamos a los criterios diagnósticos, sino en cuál es la génesis o la historia real del proceso, tenemos que darnos cuenta que esto más que nada se relaciona con cómo ha ido cambiando la forma en que nos movemos y con cómo ha ido cambiando la forma en que nos alimentamos. Esa es la real historia del síndrome. No se preocupen que no tienen que saber todo esto. Son las distintas propuestas que hubo para criterios diagnósticos en distintos años, del 89 hasta el 2009, por distintas entidades, la Organización Mundial de la Salud, consensos o paneles, entidades cardiológicas, endocrinológicas o diabetológicas, hasta que finalmente los que yo necesito que ustedes sepan, que retengan y que utilizamos son los criterios unificados en el año 2009, los cuales nos piden que para considerar que un paciente tiene síndrome metabólico tiene que tener tres de los cinco criterios que les voy a mencionar. Uno de los criterios son los triglicéridos por encima de 150 miligramos por decilitros. Otro, el colesterol HDL por debajo de 40 o de 50, dependiendo de si es hombre o es mujer. La presión arterial elevada o ya en tratamiento, una alteración de la glucosa con una glicemia en ayuna más de 100 o que ya el paciente esté en tratamiento y una obesidad central. Una de las cosas más importantes que se definió en el 2009 es que no podíamos considerar la obesidad central igual para todos los pacientes en distintas regiones del mundo. Al unificar los criterios, se postuló que tendría que ser local el criterio del aumento de perímetro de cintura. Entonces, en Latinoamérica, acá tampoco se terminan de poner de acuerdo, la Organización Mundial de la Salud
Propone que en hombres sea una cintura superior a 102 centímetros, la considerada obesidad central, y en mujeres más de 88, pero la Asociación Latinoamericana de Diabetes y otras entidades proponen que en Latinoamérica, al igual que en Europa o en ciertos sectores de Asia, el perímetro de cintura sea superior a 94 en hombres y superior a 80 en mujeres para considerar que aumenta el riesgo cardiovascular y la posibilidad de síndrome metabólico. Un aspecto práctico que le podemos proponer a los pacientes es que siempre traten de tener la cintura inferior a la mitad de su estatura. Es aproximadamente una forma de sugerirles en qué momento empieza su posibilidad de aumento de riesgo cardiovascular. Aunque les dije que se pusieron de acuerdo en 2009 con los criterios, de todas maneras sigue habiendo un montón de controversias sobre si el síndrome metabólico es realmente una enfermedad definida por estos criterios, tenemos que considerarlo una entidad per se, o si es meramente la suma de distintas enfermedades en un mismo paciente. Primero tenemos que considerar que el síndrome metabólico no es un indicador de riesgo absoluto, porque hay parámetros muy importantes que aumentan claramente el riesgo cardiovascular como la edad, el sexo, el valor del colesterol LDL, ciertas lipoproteínas como la A o la B, el sedentarismo, el hábito de fumar, el tabaquismo, que no están contemplados, ¿eh? Entonces no es un indicador de riesgo absoluto. Y el riesgo que presupone el hecho de tener síndrome metabólico, ¿es lo mismo tener tres criterios o tener los cinco? ¿Es lo mismo si esos criterios son una glicemia ligeramente alterada de 105 miligramos por decilitro en ayunas o un paciente que ya lleva muchos años de diabetes y está en tratamiento con dos o con tres comprimidos? ¿Es lo mismo si la hipertensión del paciente es diastólica o es sistólica? ¿Es el riesgo o el tratamiento de estos factores de riesgo, al mejorarlos, mejora el pronóstico del paciente? Entonces, todas estas cosas hacen que haya detractores que proponen que no hay que considerarlo el síndrome metabólico como una entidad per se, sino que hay que considerar el riesgo de cada una de las enfermedades por sí misma. Pero lo que sí está claro, que cuando estas enfermedades coexisten y dan la posibilidad de juntar los tres o cuatro o cinco criterios para decir que el paciente tiene síndrome metabólico, tienen un doble riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Tienen una probabilidad 3 veces superior de tener una cardiopatía isquémica o un accidente cerebrovascular y, como les comenté previamente, mayor posibilidad de morir por estas causas. O sea que hay que darle más prioridad al paciente que tiene varios de estos factores de riesgo cardiovascular y lo asocian en un síndrome metabólico, que si la enfermedad es aislada. Fíjense, hablando de lo que yo les decía, de cómo el riesgo cardiovascular no está medido en forma absoluta, que estos dos pacientes tienen síndrome metabólico, porque tienen tres criterios. El paciente de la izquierda tiene diabetes, tiene un colesterol HDL bajo y es hipertenso, pero está medicado, controlada su hipertensión, controlada su diabetes, buena alimentación, no tiene obesidad, hace ejercicio, no es fumador. Entonces su riesgo no es exactamente igual que del paciente de la derecha, que es obeso, tiene una hipertrigliceridemia muy marcada, su colesterol HDL está disminuido, pero es un paciente sedentario, con muy mala alimentación, con poco cumplimiento de las propuestas terapéuticas. Entonces, los dos tienen síndrome metabólico, pero su riesgo no es exactamente el mismo. Después de haberle planteado en realidad mucho más dudas que certezas, la idea sería que tenemos que ser muy conscientes que la búsqueda, la pesquisa en el paciente para ver si tiene síndrome metabólico es la punta del iceberg, que realmente nos es muy útil para enfocarnos nosotros en tratar de hacer el diagnóstico, para transmitirle el mensaje al paciente de que la coexistencia de varios factores de riesgo cardiovasculares aumentan muchísimo su riesgo en salud, porque esto, la pesquisa del síndrome metabólico, nos lleva a tener que investigar todos los problemas relacionados que subyacen por debajo de la punta del iceberg. Mucha gente considera erróneamente que síndrome metabólico es sinónimo de prediabetes. No son sinónimos. La prediabetes es una entidad definida que es una de las posibilidades de los factores asociados en el síndrome metabólico. Está claramente definido cuáles son los factores de prediabetes.
una glicemia en ayunas superior a 100 miligramos por decilitro o alteraciones en la prueba de tolerancia a la glucosa que ustedes conocen entre 140 y 199, o una hemoglobina glicosilada intermedia entre lo que se considera normal, por debajo de 5,6 inclusive, o diabetes por encima de 6,4 inclusive. Entonces todo ese intermedio es el paciente con prediabetes o también llamado paciente en riesgo de desarrollar diabetes. Sí, esto lo van a conversar en otra clase, pero que tengan muy claro que la prevalencia de prediabetes es muy alta, especialmente de la tolerancia a la glucosa alterada, más que de la glicemia en ayunas alterada y creciente, año a año o década a década. Que hay estudios que demuestran que todavía en este estadio es potencialmente reversible volver a un paciente con un metabolismo glucídico normal y sin riesgo de diabetes, especialmente en los que tienen solo tolerancia a la glucosa alterada. La prediabetes ya per se aumenta el riesgo de desarrollo de diabetes, aumenta el riesgo cardiovascular y aumenta la mortalidad, especialmente cuando detectamos pacientes que tienen durante un periodo de tiempo la hemoglobina glicosilada elevada en ese valor intermedio. Para estas tres pruebas, para la hemoglobina glicosilada, la tolerancia a la glucosa y la glicemia en ayunas, el riesgo es continuo. Esto significa que no es lo mismo tener 101 que 124 o 125 de glicemia en ayunas, que no es lo mismo tener 5,7 que tener 6,4 de hemoglobina glicosilada. Entonces, cuanto más cercano al límite superior están estos resultados, más énfasis tenemos que poner en el mensaje que le transmitimos al paciente y en cómo vamos a intensificar el tratamiento. También no para esta clase, pero uno de los planteos con respecto a la prediabetes es si trabajar solo con cambio de hábitos o con medicación. Entonces, cualquier cosa, si quieren saber más del tema, me mandan un mail o lo charlan con la docente que se va a encargar de darles esta clase. Con respecto al cuadro clínico del síndrome metabólico, lo tenemos que buscar. Tenemos que hacer un muy buen interrogatorio, evaluando los antecedentes familiares del paciente, de diabetes, de hipertensión, de obesidad, de dislipemia, de los componentes, y todos sus antecedentes personales muy claros, cómo se alimenta, a dónde vive, cómo es su sueño, cómo es su trabajo, si su trabajo también es sedentario o tiene un trabajo más activo, si sus familiares refieren o él percibe que tiene apnea del sueño, qué ejercicio hace, si está transcurriendo por situaciones de estrés, distintas alteraciones hormonales o trastornos ginecológicos, como tener el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico o que haya ido a un gastroenterólogo o a un hepatólogo y le diga que tenga hígado graso, etcétera. Nosotros lo que vamos a hacer es pesar al paciente, calcular su índice de masa corporal, medir en el lugar adecuado y de la manera adecuada el perímetro de cintura, tomarle la presión, no en una sola consulta, sino en múltiples consultas y respetando las características de haber esperado que el paciente esté algún tiempo en reposo, que no haya llegado justo en ese momento, si previamente desayunó, si fumó, si tomó café, o sea, evaluar integralmente y no en una sola consulta la presión arterial. Incluso podemos solicitarle un monitoreo ambulatorio que él controle la presión. Vamos a revisarlo en los pliegues especialmente para ver si encontramos un marcador cutáneo de insulinoresistencia, que es la cantosis nigricans. Vamos a revisar al paciente, ver si encontramos hepatomegalia y obviamente una evaluación cardiovascular muy exhaustiva, derivación al cardiólogo si es necesario. eh, para ver si no es solo que tenga un aumento del riesgo cardiovascular, sino ya tiene algún daño cardiovascular. Con respecto a la metodología diagnóstica, ya habremos visto que una parte muy importante es evaluar el laboratorio. En ese laboratorio vamos a pedir todo lo que sea necesario, pero vamos a enfatizar específicamente en un perfil lipídico completo. Es importante valorar las LDL, si es posible las lipoproteínas. Con respecto a la glicemia, la hemoglobina glicosilada o la prueba oral de tolerancia a la glucosa va a depender del caso y de la primera glicemia que tengamos del paciente. El hepatograma nos es útil en el caso de la presencia de hígado graso. La microalbuminuria como marcador de daño endotelial también es importante solicitarla. Podemos pedir marcadores inflamatorios. Como les mencioné previamente, hay que hacer una evaluación cardiovascular del paciente. La ecografía abdominal nos puede brindar información con respecto al hígado graso. Se puede medir la relación entre masa grasa y entre masa muscular por bioimpedancia. No es imprescindible para el diagnóstico, pero sí es un buen complemento si el paciente, como correspondería, lo derivamos a una nutricionista, está realizando cambios en sus hábitos alimentarios, medir la eficacia del tratamiento
a medida que vamos evolucionando en el descenso de peso, tratando de ver que no solo disminuya la masa grasa, el porcentaje de masa grasa del paciente, sino que también se mantenga o aumente el porcentaje de masa magra. Esa sería la meta real, no solo perder grasa, sino también ganar masa muscular. En estos pacientes hay dos scores que son muy útiles, que son el score de Framingham para evaluar su riesgo cardiovascular y el score de FINRISK para evaluar su posibilidad de desarrollo de diabetes si es que ya no la tiene, que pueden ser utilizados en el consultorio y nos dan a nosotros, no al paciente, pero a nosotros una perspectiva un poco más clara de frente a qué paciente estamos. A ver, la idea sería entonces que nosotros, para empezar el tratamiento de este paciente, tenemos que ponernos a pensar que lo que tenemos que hacer es tratar de superar los factores de riesgo que el paciente tiene, o por lo menos disminuirlos o manejarlos de la menor manera posible. Eso nos lleva a pensar que el tratamiento del síndrome metabólico se relaciona con modificar cómo no nos movemos y cómo nos alimentamos. De hecho, los pilares fundamentales del tratamiento del síndrome metabólico son los cambios de hábitos alimentarios y de hábitos en relación al ejercicio o al sedentarismo, más aún que la pérdida de peso. Aquellos pacientes que pierden peso van a estar con muchísimo mejor pronóstico, pero el solo hecho de que mejoren la calidad de su alimentación, aunque tal vez no mejoren la cantidad o no logren adjuntarle ejercicio, o el solo hecho de que una persona con exceso de peso haga ejercicio, aunque todavía no haga cambios en la alimentación, cada uno de estos puntos por sí mismo ya mejora muchísimo el pronóstico del paciente. O sea que hay que tratar de trabajar en que hagan lo mejor posible y no poner metas estrictas, fijas, que le ponen muchas trabas al paciente porque muchas veces no pueden lograr todo lo que le pedimos. En aquellos pacientes que podemos, la meta inicial sería tratar de lograr una reducción del 10% de peso en los primeros 6 meses de tratamiento y se considera fracaso terapéutico cuando no llegamos o no logramos esto. Por cada kilo que el paciente pierde, se habla que se reduce en un 2 a un 3% eh, la grasa o la adiposidad visceral, incluso que se reduce la presión arterial en 1 milímetro de mercurio por cada kilo perdido, o sea que tiene importancia también la descensa de peso. Esa pérdida de grasa visceral se asocia con la corrección o la mejoría de la mayoría de los parámetros que estuvimos viendo en la fisiopatología. Se reduce la inflamación, baja el colesterol total. Baja el colesterol LDL, bajan los triglicéridos, disminuyen los niveles de glucosa, de insulina en ayunas también. Muchas veces esto conlleva a que el paciente que está polimedicado puede reducir la dosis o retirar alguno de los fármacos que recibía previamente meramente por el descenso de peso. Cuando es necesario, lo que se inicia es tratamiento farmacológico que ustedes van a estudiar en distintas clases de cada una de las entidades que constituyen el síndrome metabólico. Van a tener clases o ya han tenido de antihipertensivos, de estatinas, de fibratos, de todos los fármacos utilizados en el tratamiento de la diabetes, los criterios para inicios de estos fármacos y cuáles utilizar y cómo asociarlos para evitar interacciones medicamentosas o cuál es el ideal para el paciente con obesidad, lo van a ir viendo en cada una de las otras clases y se siguen los lineamientos para decisiones de inicio de tratamiento de cada una de estas enfermedades. Pero otra cosa a tener en cuenta concomitantemente al tratamiento de estas enfermedades o por sí solo si no es necesario, es que hay casos en los que hay que evaluar la necesidad de tratamiento farmacológico o quirúrgico de la obesidad per se. Con respecto al plan alimentario, eh, va a haber talleres con respecto a prescripción clínica de planes alimentarios para los pacientes según cada una de sus patologías, o sea que si alguno de ustedes está interesado, es un lugar donde podemos charlar en este tema con más profundidad. Es muy útil trabajar en forma concomitante con nutricionistas. Nosotros podemos darles como médicos los lineamientos generales o iniciales o nuestras metas o características, pero el trabajo continuo de las nutricionistas es muy importante con los pacientes con obesidad. Como reglas generales, todo plan alimentario debe ser personalizado, no puede ser igual para todos los pacientes y tiene que tener un montón de cosas en cuenta, desde qué le gusta comer al paciente, qué tiene disponible según su estado socioeconómico, cultural, que suelen comer en la casa, qué horarios tiene de trabajo, qué posibilidades tiene de comerse en su casa o en su trabajo, qué actividad física realiza. No es lo mismo
un chico joven que juega al rugby y se exige muchísimo con el tratamiento y que está con sobrepeso o con obesidad, que una persona de 65 o 70 años que no realiza ejercicio y tiene el mismo nivel de sobrepeso o de obesidad. Entonces, todas estas variables tienen que estar consideradas en el momento de sugerir un plan alimentario. Lo que buscamos a largo plazo es reducir la cantidad de calorías ingeridas del paciente y mejorar su calidad, reduciendo el contenido de grasas, especialmente de las saturadas, de los hidratos de carbono de alto índice glicémico, del sodio y del alcohol. Y una posibilidad muy útil, especialmente dependiendo del tipo de dislipemia que tenga el paciente, si no necesitamos todavía estatinas o en asociación con las estatinas o con los fibratos, suplementar con ácidos omega. Hay tipos o estilos de alimentación que tienen beneficios demostrados en la reducción de peso y en la reducción del riesgo cardiovascular, que son la dieta de tipo DASH, que son las aproximaciones dietéticas o dietarias para detener la hipertensión, esa es la sigla en inglés, la dieta mediterránea, que incorpora muchísimos alimentos con alto contenido de ácidos omega, las dietas llamadas low carb o bajas en hidratos de carbono, el ayuno intermitente, más indirectamente relacionado a que al tener periodos más prolongados de ayuno y hacer menos cantidad de ingestas al día, los picos de insulinemia postprandiales son menores y menos frecuentes, y esto nos ayuda muchísimo disminuyendo el riesgo cardiovascular y la tendencia al aumento de peso del paciente, o lo ayuda a bajar de peso si está bien realizado. Y la que está muy controvertida es la dieta keto, eh, la dieta keto estricta, no las dietas proteicas bajas en hidratos de carbono, sino realmente la dieta keto o cetogénica, o de Atkins también llamada en alguna época, que son estilos de alimentación que el descenso de peso es muy bueno, pero aparentemente a largo plazo aumentan el riesgo cardiovascular, no lo disminuyen, entonces sería lo último que tenemos que elegir, más allá de que si el paciente la realiza por un periodo de tiempo y después vuelve a una alimentación variada sin necesidad de que sea muy desarreglada ni igual a la original, pero si reincorpora bastantes hidratos de carbono, el paciente muy probablemente vuelva a subir de peso, lo que se considera una dieta que es con rebote. Con respecto al ejercicio, tenemos varias variables muy importantes a tener en cuenta. Primero, me resultó útil una mnemotecnia que utilizan muchas de las personas, los profesores de educación física, los kinesiólogos que trabajan con cómo prescribir el ejercicio a los pacientes, que hablan de las 5D, que tiene que ser dosificado. No le podemos dar el mismo plan de ejercicio a una persona que está muy bien físicamente que a una que hace muchísimos años que no hace ejercicio, y según la edad y según la cantidad de peso y según sus lesiones previas. Así que tiene que ser dosificado, adecuado. Tiene que ser diario o por lo menos varias veces a la semana, no me sirve una o dos veces a la semana. Tiene que ser divertido para que el paciente tenga ganas de seguir haciéndolo. Tiene que estar disponible, no puedo pretender que pague un gimnasio si no va a tener dinero para hacerlo a largo plazo. Y lo más importante, tiene que ser de por vida. Tiene que ser para siempre. Se puede cambiar qué o con qué frecuencia o con qué intensidad, pero no se puede cambiar la necesidad. Yo muchas veces le hago la comparación a los pacientes cuando trato de convencerlos de esto, que si tienen insulinoresistencia, si tienen prediabetes o si tienen un inicio de diabetes, eh, es mucho mejor que de golpe yo les diera el diagnóstico de diabetes insulino dependiente por las inyecciones diarias de insulina, por el control diario de automonitoreo de glicemia. Lo trato de estimular diciéndole que su tipo de alteración de la glicemia es ejercicio dependiente, lo cual es más llevadero que sea insulino dependiente. De que si no consideran al ejercicio como su insulina diaria, esto no va a funcionar. Entonces, me es importante que le transmitan todos estos conceptos a las pacientes y no solamente que le digan, tenés que hacer dieta y bajar de peso y empezar a hacer ejercicio. Eso no es suficiente explicación. El ejercicio tiene como beneficios no solo el descenso del peso corporal, sino que mejora muchísimo la sensibilidad a la insulina. Es más insulino sensibilizador el ejercicio que la metformina. Aumenta el colesterol HDL en muchas oportunidades, disminuye marcadamente los triglicéridos y contribuye al descenso de la presión arterial. Como les decía recién, hay que indicar qué es lo que quiero que hagan. Una de las primeras variables que hay que corregir es reducir el sedentarismo.
a veces antes de empezar a hacer ejercicio. ¿A qué me refiero con reducir el sedentarismo? Menos uso de auto. Incluso si la distancia a recorrer para ir al trabajo es impráctico, no se puede ir caminando, sugerirle al paciente que estacione más lejos y que todos los días incorpore, aunque sea 6, 8, 10 cuadras, aunque parezca muy poco, que en aquellos lugares que pueda empiece subiendo las escaleras, porque a veces me dicen, no, pero tengo que ir hasta el octavo, y bueno, no llegan, claramente. Tendría que evaluar a ver si yo llego hasta el octavo. Pero por lo menos que empiecen un piso, dos pisos, subiendo la escalera y que cuando se cansen tomen el ascensor, que en su trabajo traten, incluso a veces al inicio, hasta acostumbrarse, poniendo una pequeña alarma o sonido en el celular que les avise que una vez por hora se muevan. Muchas veces les propongo a los pacientes que trabajan en oficinas y la mayor parte del tiempo contestando llamadas o resolviendo cosas por llamadas, no videollamadas, pero sí llamadas, de que las hagan caminando alrededor de su escritorio y no sentados en el escritorio. Em, Entre lo mucho que se estudia en relación al ejercicio, se ve que durante el periodo que uno está despierto, si uno transcurre más de una hora en cualquier momento del día sentado, eso fomenta muchísimo el anabolismo, que deberíamos una vez por hora, cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando en el consultorio, cortar y hacer movilizaciones, lo que ahora en este momento eh, en muchos de los congresos médicos que asistimos le llaman las pausas activas. Entre charla y charla se propone en el mismo auditorio en donde uno esté empezar a caminar, moverse. He ido a algunas charlas muy divertidas donde ponen música entre una clase y la otra y tenemos que bailar o movernos entre una clase y la siguiente para tratar de cortar este sedentarismo tan prolongado a lo largo del día. Como ya habíamos charlado, el inicio tiene que ser gradual y acorde a la edad, al peso, a las lesiones. De inicio puede ser fraccionado, incluso también a permanencia puede ser fraccionado si los horarios del paciente le impiden realizar 2 horas o una hora de ejercicio, pueden ser 10 o 15 minutos a la mañana, 10 o 15 minutos a la tarde. Hay varios estudios que sugieren que por el ritmo del cortisol es más eficaz y disminuye más el riesgo cardiovascular y ayuda más al descenso de peso el ejercicio matinal que vespertino, pero esto es solo si se puede, el vespertino sirve de todas maneras. La meta más importante es la autosuperación regular. Más que decirle al paciente lo que ahora les voy a plantear, quiero tantas veces por semana, tantas horas, que es una meta que nos tenemos que proponer, en realidad lo que tenemos que proponerle al paciente es que mes a mes o trimestre a trimestre él note que está haciendo más o más intenso o más prolongado o más rápido el ejercicio con el que había empezado. En todo aquel paciente que lo amerite hay que hacer control cardiológico periódico y la meta ideal es que el paciente obeso, para ayudar a su descenso de peso y mejorar todos los parámetros del síndrome metabólico, tiene que hacer ejercicio de 3 a 5 veces por semana, tratando de que sea una hora y combinando aeróbico con fuerza o resistencia, que sea mayor la proporción, por ejemplo, 75-25 o 60-40 del aeróbico sobre el de fuerza o resistencia y agregando periodos cortos, aunque sea de 5 minutos, de calentamiento previo y de elongación posterior. Obviamente, en todo paciente hay que evaluar si existen riesgos. Un paciente diabético que está enfrentando la posibilidad de un mal de Charcot, de un pie diabético, un paciente con una arteriopatía periférica con una claudicación intermitente severa, una paciente con diabetes gestacional que quiero que haga ejercicio, pero está con amenaza de parto prematuro. O sea, no a todos los pacientes les vamos a dar el mismo ejercicio en diferentes situaciones. Un paciente con una retinopatía diabética activa, que ha cursado una cardiopatía isquémica recientemente. O sea, siempre tiene que ser adecuado a la situación en ese momento del paciente, aparte de lo que yo le voy a sugerir a largo plazo. Con respecto al tratamiento farmacológico específico de la obesidad, ya habíamos hablado que antihipertensivos, estatinas, fibratos y todo lo que es tratamiento para la diabetes la van a ver en otras clases, pero acá le quiero hacer mención sobre el tratamiento de la obesidad per se. Hay que considerarlo en todo aquel paciente que, como habíamos dicho, en esos 6 meses iniciales no logra ese 10%, logra el 10%, aunque le falten bajar muchísimos kilos más, se considera un tratamiento exitoso. Pero si no lo logra o tiene muy alto riesgo cardiovascular, en aquellos pacientes con un índice de masa corporal superior a 30 o superior a 27 que tengan comorbilidades, hay que considerar el tratamiento farmacológico de la obesidad. Obviamente se debe continuar con el ejercicio, con los planes alimentarios, porque no funciona una cosa sin la otra.
Em, Muchos nutricionistas prescriben la metformina como medicamento para bajar de peso. No es así, no está indicado obligatoriamente ni en el síndrome metabólico ni en la prediabetes. Sí se considera en aquellos pacientes que realizan un plan alimentario y lo cumplen, que realizan ejercicio y que tienen una insulinoresistencia muy marcada, de que recibiendo metformina es posible que colabore al disminuir, al insulino sensibilizar a que al paciente le rinda más su dieta y su ejercicio y que puedan bajar un poco más rápidamente de peso y disminuye la posibilidad de progresión a diabetes, pero hay que evaluar cada caso en particular. Es una indicación off-label, eso significa que no está entre lo que está indicado, no está prescripto, pero que van a ver que se utiliza, en mi opinión, muchísimo más de lo que debería ser utilizado, pero en cada paciente en particular se puede utilizar. Con respecto a otros fármacos, me refiero a fármacos que ya tenemos desde hace muchísimo tiempo, como por ejemplo el Orlistat, un inhibidor de la lipasa del ribete en cepillo intestinal que disminuye parcialmente la absorción de grasas y de esa manera lleva a una reducción de peso muy leve a moderada y tiene efectos indeseables eh, de distensión abdominal, borborismo, gases, meteorismo, diarrea, intolerancia a los alimentos, pero que puede utilizarse sola o asociada a otros fármacos. Distintas asociaciones que hay en el mercado, algunos en la Argentina disponibles, otros en otros países, entre topiramato, fentermina, fluoxetina, naltrexona, bupropión. Algunos son antidepresivos, otros son anticonvulsivantes, otros son derivados anfetamínicos. Se usan a veces solos, a veces asociados. Son bastante eficaces en el descenso de peso, reducen muchísimo el apetito, pero aumentan el riesgo cardiovascular. No son fármacos que nos convengan a largo plazo de ninguna manera. Y más que nada, traen bastante acostumbramiento, posibilidad de dependencia del fármaco y altísima posibilidad de rebote, como dijimos entre comillas, de que el paciente empiece a comer muchísimo más cuando los deje y que aumente más de peso que antes del inicio de los fármacos. Con lo cual, en ciertas situaciones y según la obesidad del paciente y según sus características, psicológicas se utilizan, están para la prescripción, no son los que yo considero más idóneos para estos pacientes. Hay un fármaco con evaluación a futuro, todavía no en uso acá en la Argentina, que es el Retatrutide, que es un análogo, que ahora les voy a hablar de un poquitito de los otros análogos de los del GLP-1 que ya están disponibles. Este es un análogo que a diferencia de los que mencioné previamente, que son análogos del GLP-1, este es un análogo triple del GLP-1, del GIP o péptido intestinal y del glucagón, que aparentemente va a ser muy útil y tiene una altísima eficacia en el manejo de los pacientes con obesidad. En este momento disponibles de los análogos del GLP-1 están el liraglutide, el semaglutide y el dulaglutide, tanto en otros países como acá en la Argentina, fármacos que inicialmente fueron utilizados solamente para el tratamiento de la diabetes y que desde hace un tiempo, algunos con habilitación de las distintas entidades y otros con uso off-label, se están utilizando para tratamiento de la obesidad con bastante eficacia, con muy pocos efectos indeseables, con aparentemente sin problemas de dependencia ni de rebote post-tratamiento de altísimo costo y que es muy importante poder transmitirles al paciente que no es una varita mágica, que puede ser considerado como una muleta, que uno la utiliza mientras está esguinzado y que después tiene que dejar para continuar con los cambios de hábitos, aunque hay muchos estudios que se están realizando sugiriendo que al ser la obesidad una enfermedad crónica e incurable, no deberíamos considerar el uso de un fármaco para la obesidad como transitorio, sino que debería ser considerado a largo plazo o de por vida, como los fármacos para la hipertensión o para la diabetes, pero esto está en debate, no es una cosa que esté definida ya, ¿está? Y ya hay también disponible un análogo dual, que es el tirzepatide, que es un análogo del GLP-1 y del GIP.
hay que hacer un uso muy racional de estos fármacos, no por temor a los efectos indeseables, que no es por eso, sino porque primero hay que tomarse el trabajo, uno como médico y el paciente, en trabajar en los hábitos, en el ejercicio y en la alimentación, y considerar la posibilidad de esta ayuda farmacológica. Con respecto a la ayuda quirúrgica, uy, perdón, con respecto a la ayuda quirúrgica, la cirugía bariátrica lleva muchos años realizándose, hay distintas técnicas, em, tiene una alta eficacia. Después de muchos años de realizado la cirugía y dependiendo de la adquisición de hábitos del paciente, em, existe la posibilidad de volver a aumentar de peso, pero si el paciente trabaja muchísimo en sus hábitos, la mayoría de los pacientes se mantienen a 2, a 3 y a 5 años con un descenso muy significativo de peso. Está indicada este tipo de cirugía en aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal superior a 40, en aquellos que tengan un índice de masa corporal superior a 35 con comorbilidades asociadas y que durante un periodo, que en algunos lugares se exige un año, en otros lugares 2 años, de trabajo con cambios en la alimentación, con cambio en el ejercicio, y la mayoría de los pacientes con utilización de fármacos, no se logra un descenso significativo de peso. Y aparte debe ser considerada en cada paciente, depende cuál sea su riesgo cardiovascular, cómo está de estable su diabetes, qué limitaciones tienen en relación a la obesidad físicamente, etcétera. La evaluación es paciente a paciente. Finalmente, los puntos claves que yo quiero que retengan es que el síndrome metabólico, más allá que uno sea de la idea de que es una entidad por sí sola o que es la suma de todos los otros factores de riesgo cardiovasculares que mencionamos y que lo componen, está presente en forma muy alta, en forma creciente y en todas las edades. Es un problema que también encontramos mucho en pediatría. Incluso cada vez se está encontrando más y que van a charlar en la clase de diabetes, lo que se llama diabetes doble, pacientes pediátricos con debut de diabetes insulino dependiente, pero que también tienen insulino resistencia por tener obesidad, sedentarismo y malos hábitos alimentarios. Entonces, tenemos que trabajar desde pediatría en entender la alta prevalencia y que esta es creciente y que tenemos que tratar de frenarla de alguna manera. Que es importantísima la pesquisa clínica, no porque no nos demos cuenta, es fácil darse cuenta y el paciente por sí solo se da cuenta de que está con exceso de peso, pero una cosa es el exceso de peso solo y otro es con el agregado de todos estos marcadores de síndrome metabólico que nos aumentan mucho el riesgo cardiovascular. Saber que si cambiamos de hábitos se puede frenar o disminuir la progresión con la prevención de estas enfermedades. El trabajo tiene que ser interdisciplinario, cada una de las especialidades ante un paciente en el cual detectamos que puede tener un síndrome metabólico, derivarlo si no es lo que hacemos, pero sugerirles, no es porque el paciente se vaya a hacer el fondo de ojo a un oftalmólogo, no decirle nada en relación a su peso, no porque la paciente va a hacerse el Papa Nicolau con él o la ginecóloga, que el ginecólogo se limite solamente a eso, sino que la mayoría estamos trabajando mucho y bien en sugerir cambios o en derivarlo a especialistas que los puedan ayudar en este sentido. Las metas tienen que ser reales y sostenibles. Ojalá todos los pacientes bajaran hasta tener un índice de masa corporal de 23, de 24. Pero primero ponerle límites que consideren más accesibles y ver cómo evoluciona el paciente antes de ponerle una meta que parezca total y absolutamente inalcanzable. Necesitamos conocer muy bien cuáles son los recursos farmacológicos y quirúrgicos para hacer un uso racional de ellos. Bueno, espero que la clase les haya resultado útil. Como les mencioné previamente, cualquier duda me escriben y nos vemos más adelante. Espero que puedan ir al taller de prescripción nutricional.